Pues empiezo entonces con la presentación. Tenemos hoy el gusto de recibir en el Jardín del Filólogo a Inmaculada Medina Peñate, que es doctora en estudios lingüísticos, literarios y teatrales por la Universidad de Alcalá y profesora ayudante doctora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, la profesora Medina Peñate es, podríamos decir que es continuadora o heredera de uno de los lugares pioneros del estudio de la sociolingüística y del léxico disponible, en particular en el mundo hispánico. Y en ese sentido, su labor investigadora se ha centrado en buena medida en la sociolingüística y la disponibilidad léxica, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Madrid dentro del proyecto Presea, al que Ujú. dedicó de hecho su tesis doctoral. En fin, es una investigadora que cuenta con numerosas publicaciones en el ámbito de de estas dos disciplinas o de estos dos ámbitos de estudio. Y hoy nos va a hablar de una manera, en cierto modo, yo creo que también un poco historiográfico también de la disponibilidad léxica y de los caminos de la disponibilidad léxica y de todas las posibilidades que presenta un estudio de esta naturaleza. Sin quitarle más tiempo, le doy la palabra directamente a la profesora Inmaculada Medina Peñate para que comience. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar agradeciéndoles inmensamente que me hayan invitado, que hayan contado conmigo para esta charla y sobre todo de manera especial a Elena y Antonio por contar conmigo, por sus amables palabras ahora. Así que de verdad que les reitero mi más profundo agradecimiento y más para hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la disponibilidad léxica, que creo que puede ser de especial interés para estudiantes francófonos, porque es una disciplina que ha tenido mucho desarrollo en el mundo hispanohablante, pero tiene un origen vinculado al francés. Y además ustedes me han dado toda la libertad para enfocarlo como yo quisiera y para hablar de un tema, ya digo, tan inmenso, ¿no? Que ha habido que reducir un poquito, pero vamos, que en ese sentido les reitero mi agradecimiento. Bueno, vamos a empezar con esta charla que hemos titulado La disponibilidad léxica del francés fundamental a las aplicaciones psicolingüísticas, tratando de hacer, como bien se ha dicho, un recorrido histórico por lo que ha sido esta disciplina de carácter léxico, léxico-estadístico, desde su nacimiento hasta las últimas corrientes que están más en boga en la actualidad. Los orígenes de la disponibilidad léxica se vinculan a un proyecto que se llamó el francés fundamental, que surge como iniciativa de la UNESCO en el año 47. Tiene un origen, digamos, un poco de planificación de la enseñanza en un contexto en el que se vio la necesidad de que los antiguos territorios de la Unión Francesa organizasen un sistema educativo de francés también para la población residente en Francia, pero que no eran hablantes nativos de francés. Por primera vez surgió en el ámbito de la lengua francesa una cuestión que en inglés ya se había planteado, se había llamado el Basic English, y era la idea de elaborar una metodología o un listado de las palabras más necesarias a la hora de aprender esta lengua, ¿no? Cuando vamos a aprender un idioma, ¿cuáles serían las primeras palabras que debemos ir aprendiendo y cómo o de qué manera debemos ir aumentando ese caudal léxico, ¿no? En el francés fundamental hay una serie de fechas clave que son, después de esta iniciativa de la UNESCO en el año 47, en el año 1950, uno de los cuatro pioneros, René Michéa, publica un artículo que será fundamental y que veremos ahora en qué consistía. En el año 54 se publicó una primera versión de lo que se llamó el francés elemental, escrito por estos cuatro profesores, por Guggenheim, Michéa, Ribon y Sauvageau. Y la versión definitiva, que ya se llamó el francés fundamental, es esta edición del año 64, que pasó a la historia de la lexicología por ser un antes y un después en este tipo de trabajo. Como bien les decía, cuando nos planteamos
qué vocabulario debemos enseñar o cuál es el primer vocabulario que se adquiere, lo primero que pensaron estos investigadores es que de algún modo ese léxico fundamental de una lengua sería el léxico más frecuente y por lo tanto aplicaron el criterio de la frecuencia. Elaboraron un corpus de distintos tipos de obras de tanto carácter académico, literario, administrativo, etcétera, y a partir de ese corpus compendiaron las palabras que aparecían con mayor frecuencia, que como pueden ver en esta tabla, pues tienen la característica de que mayoritariamente son palabras con contenido gramatical. Podemos verlas ahí por orden de frecuencia. La repartición indica cantidad de textos en las que aparecieron estas palabras y la frecuencia, pues la cantidad total, ¿no? En un mismo texto pueden aparecer distintas veces y según esa frecuencia, pues se ordenaron. Evidentemente, hay una gran predominancia de preposiciones, conjunciones, artículos. No aparecen los primeros sustantivos y adjetivos hasta a partir de la posición 80 o 90 del listado, cuando aparecen sustantivos con un significado tan impreciso como la palabra cosa o la palabra día. O en el caso de los adjetivos aparece pequeño y grande, pues también en posiciones bastante atrasadas. Esto supuso que Michel planteara esta dicotomía en el artículo que les mencioné anteriormente, del año 50, entre palabras temáticas y palabras atemáticas. Él señalaba que había una serie de voces fundamentales en el conocimiento de una lengua, como pueden ser tenedor, diente o carta, que nos aparecían en esos listados de frecuencia, a pesar de haber manejado una gran cantidad de textos de distintos tipos y temáticas. Pero no habían aparecido unas palabras que consideramos imprescindibles para el dominio del idioma, ¿no? Según Michéa, las palabras atemáticas, que son esas que hemos recogido en los listados de frecuencia, son esas que aparecen independientemente del tema tratado, que mayoritariamente son palabras gramaticales, como artículos, preposiciones, y que constituyen lo que podríamos llamar el léxico básico de una lengua. Son la mayoría de las palabras que pronunciamos cada día. Pero que no podemos dejar de lado lo que él llamó las palabras temáticas, que son las que aparecen cuando el tema lo requiere, cuando la conversación gira en torno a un determinado tema. Este tipo de palabras no serían frecuentes, sino disponibles, entendiendo disponible como utilizable. Son palabras que pueden ser muy necesarias cuando la conversación gira en torno a un tema. Mayoritariamente van a ser sustantivos, aunque también veremos a continuación que aparecen adjetivos y verbos, y constituyen lo que llamamos el léxico disponible. De la unión del léxico básico y el léxico disponible, ahora sí podríamos hablar del léxico fundamental de una lengua. Podríamos definir, por lo tanto, el léxico disponible como aquel que acude de manera inmediata a la mente de los hablantes cuando la conversación gira en torno a un determinado tema. Para recopilar el léxico disponible, lo que hicieron estos 4 pioneros fue plantear un sistema de encuestas a partir de una prueba de tipo asociativo, una prueba como la que se puede usar en cuestionarios de psicología también, cuando se le pide a una persona que evoque todo aquello que le venga a la mente a partir de un tema. Hicieron encuestas en centros educativos de toda Francia, de distintos cursos y distintas regiones, en torno a 16 centros de interés que son esos temas, ¿no? Cuando hablamos de 16 temas determinados, ellos seleccionaron estos 16 campos semánticos, podríamos decirlo, aunque no son exactamente campos semánticos, son áreas que hacen alusión a, digamos, parcelas del conocimiento relativamente cotidianas, ¿no? Son bastante heterogéneas entre sí estas categorías, luego hablaremos de esta cuestión de las categorías que se dan aquí, pero bueno, se trató de abarcar un universo léxico cotidiano como puede ser pues, las partes del cuerpo, la ropa, la casa, los muebles de la casa, etc., ¿no? Este listado se ha mantenido prácticamente invariable hasta el día de hoy. Y si vamos a los resultados que obtuvieron, vemos, por ejemplo, en el centro de interés de la ropa en la región de Dordoña,
el listado de las palabras más disponibles, ordenados, en este caso, ordenadas estas palabras por orden de número de aparición. Es decir, entendemos en el caso de la primera palabra camisa que hay 472 estudiantes que mencionaron esta palabra, ¿no? Y de esta manera elaboraron los listados. Evidentemente, como la idea es tener una visión de conjunto del francés de distintas regiones, a la hora de elaborar una lista que integrara los resultados de cada una de las regiones, lo que hicieron, en este caso estamos viendo el centro de interés de la casa, lo que hicieron fue tener en cuenta la posición que había obtenido esa palabra en cada una de las regiones, sumar el número relativo a la posición, ¿no? Lo vemos en la primera palabra, ocupó la primera posición en 4 listados, por lo tanto suma 4 puntos y en orden decreciente constituye la palabra más disponible en el centro de interés de la casa. La idea que hay de fondo detrás de esto es que cuando nos preguntan acerca de un tema, en este caso, pues cuáles son las partes de una casa, las primeras palabras que nos vienen a la mente serán las más disponibles en el sentido de que pueden ser muchas veces las más compartidas por los hablantes, las que primero aprendemos y las que son de alguna manera más prototípicas de ese centro de interés. Y que a medida que va avanzando el listado, empezamos a acordarnos de palabras que utilizamos menos, que pueden ser a lo mejor más específicas o con un significado, pues a lo mejor que lo más limitado, ¿no? A medida que va descendiendo el listado, encontramos palabras que quizás no todos los hablantes manejan habitualmente. Bueno, pues esta metodología del francés luego dio un salto a Canadá, pero donde se ha desarrollado de manera más significativa ha sido los estudios vinculados a la lengua española. Concretamente, gracias a Humberto López Morales, en los años 90, un insigne sociolingüista, en los años 90 él se plantea recopilar el léxico disponible de los estudiantes de Puerto Rico. Y además no solo pretendía recoger el léxico de su comunidad de habla, sino que propuso la creación de un proyecto panhispánico de disponibilidad léxica con una metodología común que permitiera la elaboración de un glosario de términos disponibles comunes a todas las variedades del español, tanto americano como español de España. Se trata de un proyecto muy ambicioso que ha tenido mucho seguimiento, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el centro de interés de los medios de transporte en Puerto Rico, ¿no? El listado de López Morales, y en 5 provincias españolas, en 5 provincias de Andalucía, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Jaén, podemos cotejar a simple vista, ¿no? Observar esas diferencias entre el español de España y el español americano, caribeño en este caso. El término más disponible ha sido en Puerto Rico carro, y para el mismo referente pues en España se emplea coche. O lo vemos también con la palabra guagua, que aparece en Puerto Rico en 4ª posición, para el referente que en el español peninsular sería autobús, que aparece también en 2ª o 3ª posición, ¿no? En Canarias, por ejemplo, emplearíamos guagua también, igual que en el español caribeño, ¿no? De ahí que sea tan interesante este tipo de listados, ¿no? Como podemos cotejar diferentes variedades del español. Los centros de interés que emplea el proyecto panhispánico, pues si los observan con detenimiento verán que son prácticamente, de hecho son exactamente los mismos, tan solo con una pequeña modificación en el centro de interés número 9, donde se añadió esa referencia a los medios de airear un recinto, ¿no? Muy curioso, pero lógicamente si el léxico disponible del español nació en el entorno caribeño, pues se creyó oportuno añadir este elemento, ¿no? Al título. Y luego otro centro de interés que también se ha trabajado con mucha frecuencia es el de los colores. No forma parte de manera oficial del proyecto panhispánico, pero es uno de los más habitualmente trabajados. Estos constituyen los 17 centros de interés generales, digamos. Veamos cuáles son los aspectos metodológicos que comparten
las investigaciones que se han adherido al proyecto Panhispánico. Se suele trabajar con informantes, con encuestados preuniversitarios, es decir, de 17, 18 años, estudiantes que se encuentren en el último curso del instituto previo al paso a la universidad. ¿Por qué 17, 18 años? Porque se entiende que es el momento en el que ya han adquirido la capacidad léxica de un adulto, ya han aprendido todo lo que tenían que aprender a lo largo de su etapa estudiantil, pero todavía no han recibido una especialización académica o profesional que les pueda, en cierto modo, pues, vamos a decir, hacerles adquirir un lenguaje demasiado específico, ¿no? La segunda cuestión metodológica que comparten los investigadores del proyecto Panhispánico es el empleo de este sistema de listas abiertas, como hemos visto, con un límite temporal de 2 minutos. Esto es otro aspecto en el que difieren de los pioneros del francés fundamental. En el francés fundamental se planteó un límite de 20 palabras por cada uno de los temas. Se proponía que cada persona llegara hasta un máximo de 20 términos. Ahora en el proyecto Panhispánico y en la mayoría de los trabajos de disponibilidad se prefiere que el límite sea temporal, porque además así podemos comparar cuáles son los centros de interés más o menos productivos. No siempre se anota una cantidad de palabras similares. Hay centros de interés como las partes del cuerpo, los alimentos o los animales que son muy productivos y donde el promedio de respuestas puede ser en torno a 24 o 25 por persona. En cambio, en otros como el que les mencionaba anteriormente, iluminación, calefacción y medio de aire en un recinto, el promedio está en torno a 10 palabras por persona. Por otro lado, otra novedad muy interesante del año 87, vemos como hemos ido avanzando en el tiempo, es la formulación de un cálculo donde se pondere además la posición. Es decir, si recordamos los listados elaborados por los pioneros franceses, el listado se confeccionaba en función de la cantidad de personas que hubiesen mencionado un término. Pero pronto se vio que también hay que tener en cuenta que una palabra que aparece siempre entre las primeras palabras necesariamente es más disponible que una que a lo mejor ha aparecido la misma cantidad de veces, pero en puestos inferiores del listado. Con esta fórmula, que ahora ya la podemos calcular con una serie de programas informáticos como LexiVis, Dispolex y LexPro, que es el más reciente de ellos, del año 2023, si no me equivoco. Gracias a esta fórmula, les decía, el índice de disponibilidad ubica en las primeras posiciones las palabras que aparecen en mayor cantidad de veces en las primeras posiciones del listado. Y un último aspecto muy importante es que contamos con criterios de edición comunes y esto es lo que permite que podamos comparar los listados entre sí. Si los materiales se editasen de manera diferente en cada comunidad de habla, pues podríamos dar lugar a que luego el cotejo no sea factible. Con respecto a la recopilación de las encuestas, habitualmente se ha hecho pues, con un formulario escrito como el que ven ahí. Este es de una compañera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y aquí, por ejemplo, podemos ver dos detalles que creo que son interesantes. El primero, si se fijan en el segundo listado, que es el de la ropa, en octava posición encontramos vestido escrito con B. Siempre se les recalca a los encuestados que anoten tantas palabras como consideren oportunas y que no dejen de escribirlas por el hecho de desconocer su escritura, ¿no? Porque sería una pérdida de datos. Deben anotarlas independientemente de que se cometan errores de ortografía y ya luego nos corresponde a nosotros en el proceso de edición corregir este tipo de fallos. Otra cosa que les puede llamar la atención es que al inicio de cada columna lo que se ubica solamente es el número. El nombre del centro de interés se va dando en el momento. Se indica el nombre del centro y se inicia esa cuenta atrás de 2 minutos. De esta manera evitamos que el informante sepa cuál es el siguiente centro de interés y que vaya en cierto modo anticipando, ¿no? Así ellos respetan los 2 minutos para cada una de las columnas. Una novedad muy interesante de los últimos años, a partir de 2022, es que contamos con la herramienta DELEX, desarrollada en la Universidad de Extremadura, que nos permite la recopilación online de las encuestas.
Por lo tanto, el proceso se ha simplificado muchísimo porque gracias a esta herramienta los informantes pueden ir anotando sus respuestas y directamente el programa nos la convierte en una hoja de Excel que luego podemos procesar. Así que el ahorro de tiempo, la facilidad es inmensa, como pueden imaginar. Con respecto a los criterios de edición que les decía anteriormente, hay un trabajo pionero en este sentido que se ha mantenido como una referencia ineludible, que es el de Samper Padilla, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue quien inició los estudios del léxico disponible en esta universidad. Yo tuve la suerte de que fuera mi director de tesis. Y gracias a él tenemos unos criterios que proponen que esos términos que vamos recogiendo, en el caso de los sustantivos, pues que se le maticen en masculino singular, en los adjetivos también masculino singular, si son verbos que se le maticen en infinitivo, y además, pues si aparecieran diminutivos que se recojan en la forma, digamos, el morfema sin el diminutivo, cuando hay acortamientos como bici, bicicleta, utilizamos el paréntesis para esa parte que puede eludirse de la palabra, o en el caso de móvil y teléfono móvil, pues procedemos del mismo modo, siempre y cuando este proceso de unificación no conlleve una pérdida de información. A veces hay que mantener la diferencia, lógicamente, porque se hace referencia a diferentes conceptos, como podemos ver en el caso de barco, barca, o teléfono y telefonillo. En el español de España, el telefonillo ni siquiera es un teléfono, es el portero automático de un edificio. En este tipo de casos sí se mantienen las dos respuestas por separado. Y así llegamos a este tipo de listados como los que podemos ver aquí. Este está elaborado con el programa Discolex y es un ejemplo del centro de interés La Ropa. En este caso, este fue elaborado con escolares de la isla de Gran Canaria y vemos que ya el cálculo pues, se ha enriquecido de una manera considerable. Los vocablos aparecen ordenados por orden del índice de disponibilidad, que es la primera, bueno, la tercera columna, pero el primer cálculo que podemos ver. Cuanto mayor es el índice de disponibilidad, cuanto más cercano a 1, más disponible es esa palabra. La frecuencia hace referencia a la cantidad de veces que se ha recogido esa palabra en los listados y la aparición se refiere a la cantidad de informantes que la han incluido, es decir, el 88,4% de las personas encuestadas, cuando se les preguntó por ropa, evocaron la palabra pantalón. La frecuencia acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia, como pueden ir viendo, y es muy interesante porque nos permite establecer un corte. Si queremos seleccionar las voces que son más disponibles, podemos establecer un corte, muchas veces se ha hecho en torno al 75%, y de ese modo descartamos el final del listado, que muchas veces son creaciones individuales, es decir, aportaciones de un único individuo. Lógicamente, que exista el proyecto panhispánico no significa que no sean numerosos los trabajos de disponibilidad léxica ajenos a este proyecto. Aquí encontramos sobre todo pues, trabajos que han recurrido a otro tipo de informantes, que han encuestado otros perfiles diferentes. Por ejemplo, escolares, es decir, aprendices nativos de la lengua. Hay trabajos de disponibilidad incluso con niños de 6 años y en esos casos las encuestas se han hecho oralmente. Y en otros casos, como fue mi tesis doctoral, que está vinculada, como bien decíamos, al proyecto PRESEA, un proyecto de estudio del español, tanto de España como de América, en entornos urbanos. Yo trabajé en 2 ciudades españolas, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, 2 ciudades además representativas de 2 variedades de habla diferenciadas, ¿no? El español peninsular y el español atlántico. Y en este caso, pues las encuestas se hicieron con adultos a partir de 20 años, para no solaparnos con la muestra de los preuniversitarios. Contamos también pues, con trabajos de informantes de la tercera generación, personas de edad, también de hablantes bilingües, en el caso de comunidades de habla donde se da una coexistencia, como puede suceder con el catalán, ¿no? o con el euskera. Pues es muy interesante ver también cómo se enriquecen mutuamente ambas lenguas con estudiantes de lengua extranjera o con otros grupos específicos. Y otra variedad que se ha introducido habitualmente es trabajar con centros de interés
distintos a ese listado de 16 o 17 que hemos mencionado. Estos tres que yo menciono aquí son, por ejemplo, los que yo utilicé en mi tesis doctoral. En total fueron 20 centros de interés, los 17 ya mencionados. Incorporamos el mar, sentimientos y sensaciones y medios de comunicación. La lista sería infinita. Hay trabajos de disponibilidad con tanto centros de interés como creamos convenientes. Hay algunos incluso que han estudiado, por ejemplo, el léxico disponible relativo a la pandemia de COVID de 2019-2020. ¿No? Veamos ahora cuáles son esas aplicaciones de la disponibilidad léxica. Ya sabemos cómo se elaboran esos diccionarios de disponibilidad y una vez que contamos con ese listado, podemos a partir de ellos pues, enfocar el análisis de distintos modos. Principalmente voy a hablar del análisis de la variación sociolingüística y dialectal, de la enseñanza de idiomas, tanto como lengua materna como lengua extranjera, y finalmente me voy a centrar especialmente en la cuestión psicolingüística a la que me estoy dedicando últimamente y que creo que está arrojando información muy interesante. Con respecto a la variación sociolingüística y dialectal, podríamos decir que en cierto modo ya estaba presente en el francés fundamental, aunque no era su objetivo inicial, pero ellos publicaron los listados de, por ejemplo, un cotejo de las escuelas en entornos urbanos y en entornos rurales, ¿no? Y ahí, en cierto modo, pues ya se pueden analizar interesantes diferencias. Al contar con este tipo de enfoques, podemos establecer trabajos comparativos y también recordamos que el objetivo último del proyecto panhispánico era el establecimiento del léxico común. No se trata solamente de comparar para ver lo que es diferente, sino también que podemos confeccionar listados de vocabulario comunes en comunidades de habla tan amplias como puede ser el español, ¿no? En este sentido, a mí me resultó llamativo en mi tesis doctoral con los datos de Madrid y de Las Palmas que las coincidencias entre ambas ciudades rondaban el 75%, es el porcentaje habitual en otros estudios que también han cotejado dos variedades, nos movemos en torno a un 75% de léxico común y un 25% de diferencias. Y en mi caso, el porcentaje de coincidencias es mayor incluso que el que se observaba entre sexos, entre edades o entre personas de distintos niveles educativos, ¿no? Había más diferencia entre hombres y mujeres de Madrid que entre Madrid y Las Palmas, ¿no? Este dato yo creo que resulta de gran interés. Las divergencias entre grupos que podemos ver pues, han sido muchas veces diferencias entre chicos y chicas. Este factor es uno de los más estudiados, pero al mismo tiempo no ha arrojado unas diferencias que lleguen a ser muy significativas. En muchos estudios son los chicos o son los hombres los que aportan mayor cantidad de léxico y en otros han sido las chicas o las mujeres. Así que no es un factor especialmente determinante. Sí ha sido más determinante el caso de los grupos de edad, sobre todo cuando trabajamos con escolares, a medida que se incrementa la edad y el nivel educativo, pues lógicamente hay una mayor adquisición de léxico. El cotejo entre el ámbito rural y urbano, entre colegios públicos y privados, en el caso de los escolares, o diferencias socioeconómicas o de instrucción, diferencias educativas, laborales, en el caso de que trabajemos con adultos. En mis datos, por ejemplo, este último factor resultó ser el fundamental. Al final, la gran mayoría de las diferencias entre listados que veíamos se debían a la cuestión socioacadémica y educativa. Cuanto más estudia una persona, mayor cantidad de vocabulario maneja en todos los centros de interés. Por ejemplo, como tenemos la suerte de tener tantísimos trabajos de disponibilidad léxica en la isla de Gran Canaria, pues puedo mencionar resultados de investigaciones muy, muy diversas, ¿no? Mi compañera Marta Samper Hernández, por ejemplo, ha trabajado con escolares, es decir, con estudiantes de primaria y de secundaria de distintos cursos. Y aquí, por ejemplo, este dato creo que es muy, muy relevante si comparaba los resultados de los estudiantes con un nivel sociocultural bajo o con un nivel sociocultural alto. Las diferencias en favor del nivel alto eran muy, muy, muy llamativas, ¿no? Para calcular este nivel sociocultural ella se basaba en
en el tipo de centro en el que estaban escolarizados estos niños. En el caso del nivel sociocultural bajo, pues se trataba de escuelas públicas en determinados barrios o sectores de la ciudad con un nivel de renta per cápita inferior. Y en el caso del nivel alto, pues a partir de centros educativos privados que se encontraban en áreas de la ciudad con un nivel de vida más, un nivel económico superior, ¿no? Y como vemos, incluso dentro de cada uno de los niveles y en el dato general, que es el que podemos ver aquí, cuanto mayor era el nivel sociocultural de la familia, pues se traducía en un mayor dominio léxico por parte de los escolares. En este caso, lamento la cantidad de datos que hay en la imagen, pero nos podemos centrar en un único centro de interés para que vean la tendencia general, que es muy, muy significativa. Vemos aquí los 17 centros de interés, pero si nos centramos, por ejemplo, solo en el primero, las partes del cuerpo, los 4 primeros hacen referencia a los datos de, como les decía, de mi compañera Marta Samper con escolares, ¿no? Tercero de primaria, que no sé cómo es el sistema educativo en Suiza, pero bueno, son niños de en torno a 8 años. En la segunda columna, de color naranja, quinto de primaria, 10 años. Primero de la ESO, que serían 12 años aproximadamente, y tercero de la ESO en color amarillo, pues 14 años, ¿no? La siguiente columna, la de color celeste, corresponde, ahí pone COU, que ya no existe esa terminología, son los datos de los preuniversitarios, los datos que recopiló José Antonio Samper con estudiantes de 17, 18 años. Y las siguientes tres son mis datos de la ciudad de Las Palmas, de adultos, en función de su nivel educativo. Nivel educativo bajo, la columna de color verde, nivel medio y nivel alto, que corresponden con los estudiantes universitarios. Pues bien, a partir de estos resultados, y además podemos ver que la tendencia se cumple en prácticamente todos los centros de interés, a medida que aumenta la escolarización es muy evidente el aumento del caudal léxico de los estudiantes, ¿no? Hay un salto muy grande entre tercero de primaria y quinto de primaria que se va incrementando hasta llegar al nivel de COU. Y lo más llamativo, en mi opinión, es que si miramos los adultos con un nivel educativo bajo, entendiendo por nivel educativo bajo pues la enseñanza básica hasta la secundaria, el caudal léxico de estas personas en la mayoría de los centros de interés ha sido similar al de quinto de primaria. Es muy, muy, muy interesante ese dato, ¿no? Mientras que los adultos con un nivel educativo medio, es decir, los que tienen bachillerato o algún tipo de formación profesional o formación de diverso tipo no universitario, sus resultados son muy similares casi siempre a los de COU, a los de los preuniversitarios, ¿no? La columna de color azul oscuro y la de color azul claro. Y en todos los centros de interés han sido los hablantes con un nivel educativo universitario los que han apuntado un mayor número de palabras, quizás con la excepción, y esto es muy, muy llamativo, muy bonito, del centro de interés 8, la escuela, que quizás como es un ámbito semántico en el que puede haber un gran dominio léxico también entre los jóvenes, pues casi que se han situado muy a la par los resultados a partir de primero de la ESO, tercero COU con los universitarios. Otro tipo de cotejos que podemos hacer son lo que hemos llamado ahí distintos grupos de adultos a partir de diversos estudios en Gran Canaria. La primera línea, la de color verde claro, corresponde con mi investigación. La de color azul claro de mi compañera Saray Cruz, también de esta universidad, que trabajó con adultos de diversos perfiles en dos grupos de edad, tiene entre 45 y 60 años, y luego en color amarillo entre 61 y 87 años. Y por otro lado, otra compañera de la universidad, Luján Hernández. Ella trabajó con mujeres de entornos rurales de más de 55 años. Entonces, a pesar de que los rangos de edad pueden ser relativamente similares, sobre todo si miramos la línea de color verde claro y de verde oscuro, ¿no? Mayores de 55 años, esto nos permite ver que la edad en sí no es un factor que condicione la capacidad léxica, sino que tiene que haber más cuestiones que estén interviniendo, ¿no? En este caso, estas mujeres de entornos rurales con un nivel de escolarización menor pues son las que han aportado un menor dominio léxico en casi todos los centros de interés.
Otra cuestión que tiene que ver con la variación dialectal, con el análisis sociolingüístico y dialectal a partir de encuestas disponibles, es la selección de los canarismos, en nuestro caso, ¿no? De esas voces regionales que se van recogiendo, a pesar de que la prueba de disponibilidad léxica no está pensada para ello, lógicamente. Nosotros no damos ninguna indicación al respecto, los informantes son libres de evocar los términos que consideren. Pero precisamente por ese motivo, si entre las palabras más disponibles encontramos algunas propias de la variedad de habla de la comunidad en la que se encuentran, pues eso puede ser una prueba de la pervivencia de ese término. Yo antes les mencionaba la palabra guagua en el estado de Puerto Rico, pues aquí lo vemos si miran, por ejemplo, el centro de interés número 10, la ciudad, encontramos guagua, parada de guaguas, en medios de transporte también tenemos guagua como una de las más disponibles, o incluso en las profesiones, a diferencia de otros sitios, la profesión del conductor de la guagua es el guagüero, ¿no? Y ha sido una creo que de las 20 más disponibles en el caso de los escolares de Gran Canaria. Este dato corresponde a la investigación con niños de primaria y secundaria. Pasando a otra aplicación del léxico disponible, que era el de la lingüística aplicada, aunque no me voy a detener mucho en este apartado porque me interesa llegar a la cuestión psicolingüística. Cabe recordar que este era el primer objetivo, ¿no? La elaboración de unos listados que nos permitan responder a esa pregunta de qué léxico se ha de enseñar, que no haya unos criterios subjetivos, sino que sean las investigaciones científicas las que nos permitan establecer un criterio riguroso para seleccionar qué vocabulario se debe enseñar, el cual se debe incluir en los manuales, ¿no? Además, no solo es interesante que las encuestas de léxico disponible se elaboren entre hablantes nativos, sino que se introduce la idea de elaborar encuestas con hablantes no nativos, y de este modo podemos ir analizando cómo se va aprendiendo una lengua extranjera, ¿no? Es muy interesante porque los mecanismos de aprendizaje son distintos. Cuando se trata de nuestra lengua materna y una lengua que estamos aprendiendo como lengua extranjera, la adquisición del léxico presenta una serie de mecanismos diferentes y la cantidad de vocabulario que se maneja pues también difiere. Tenemos, por ejemplo, voy a citar en este caso a mi compañera Bianca Sandu. Ella trabajó con aprendices humanos que estaban aprendiendo español, ¿no? Corresponde con el primer listado. Aquí tenemos el centro de interés partes del cuerpo. Y en este caso se encuestó a personas que estaban aprendiendo español como lengua extranjera. Casi todas las listas son en su país de origen, ¿no? En Rumanía, en China, Marruecos, Alemania y Finlandia, corresponden con investigaciones de otras personas. Y el segundo listado es el de Salamanca. En este caso eran estudiantes que aprendían por inversión lingüística, extranjeros que se encontraban en España aprendiendo español. Este tipo de cotejos pues, resulta también de gran interés para los estudiosos de la lingüística aplicada, ¿no? O, por poner otro ejemplo, mi compañero Gabriel Díez, también de la Universidad de Las Palmas. Como les digo, tenemos somos una universidad muy productiva en cuanto a disponibilidad léxica. Él estudió la adquisición de francés por parte de aprendices gran canarios, ¿no? En un instituto de la isla de Gran Canaria. Los listados corresponden a los distintos cursos académicos, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y bachillerato, es decir, entre los 12 y los 17, 18 años. Se puede observar pues cómo iban aumentando su caudal de francés a medida que lo iban aprendiendo. Y pasamos a las aplicaciones psicolingüísticas, que como les digo es una cuestión que me parece muy, muy, muy interesante y que está teniendo un gran desarrollo en los últimos años. Hablamos en primer lugar de la teoría de los prototipos. La teoría de los prototipos está basada en las teorías de Roche y de Lakoff, y lo que nos viene a decir es que frente a la dicotomía que se da entre la pertenencia o no pertenencia a una categoría, es decir, que una palabra como pantalón pertenece o no pertenece al listado de la ropa, se plantea que existen distintos niveles de compatibilidad entre un elemento y su conjunto. Aquí hablamos de lo que hemos llamado la prototipicidad. La investigadora Natividad Hernández de la Universidad de
de Salamanca ha sido la que más ha desarrollado, o la primera, quizás la pionera, en las aplicaciones psicolingüísticas de la disponibilidad léxica en español. Y ella habla de que cada centro de interés gira en torno a un prototipo creado a partir de un concepto que determina ese centro de interés. Lo veremos muy claramente con un ejemplo. En un artículo suyo, ella comenzaba diciendo, piense en un animal, ¿no? Yo les invito a ustedes a que piensen en este momento en un animal, ¿no? Lo más habitual sería que ese animal que nos ha venido a la mente sea un perro o un gato. Menos común sería que hayamos pensado en una cigüeña o en una musaraña. Este artículo se llamaba perro o musaraña. Esto es debido a que existen ciertos patrones comunes entre los hablantes de una lengua a la hora de recuperar las palabras pertenecientes a una categoría semántica desde el lexicón mental, entendiendo el lexicón mental como, en un sentido amplio, como el almacén de todo el conocimiento que un usuario tiene sobre las palabras. De este modo, no se trata de que las palabras pertenezcan o no a un centro de interés, sino que lo que hemos llamado las palabras más disponibles en realidad son las más cercanas a la idea prototípica de lo que tenemos acerca de lo que es un animal o de lo que es una prenda de ropa. Otro investigador español que ha ahondado en cuestiones psicolingüísticas es Antonio Ávila, de la Universidad de Málaga, y en este caso él ha desarrollado, además de un programa informático que no lo he mencionado aquí, que se llama Disposen, él aplica una teoría matemática que es la teoría de los conjuntos difusos. Y concretamente la herramienta de las Fuzzy Expected Value, que eran, digamos, una manera de establecer cortes en torno a la idea de la centralidad o de la compatibilidad. Si miramos la imagen lo podemos entender claramente. Aquí tenemos el centro de interés, la casa, y el rectángulo central incluye términos como salón, cocina, cuarto de baño, dormitorio, que se consideran los más prototípicos porque tienen un 0,93% de compatibilidad. Cuanto más cercano a 1, mayor índice de compatibilidad. Y a medida que nos vamos alejando, se van evocando términos, digamos, menos prototípicos. Pueden ser partes de la casa, pero no van a ser ese núcleo prototípico del centro de interés, ¿no? El rectángulo exterior vemos, por ejemplo, pues el váter, el WC, living, despacho, pared, azotea o estudio, que son términos que aparecen en posiciones más atrasadas en los listados. También le debemos a Antonio Ávila y a otros investigadores la idea de los procesos de reentrada. Esto tiene que ver con que cuando un individuo detecta que se está desviando de ese núcleo prototípico a la hora de evocar sus respuestas, trata de volver a él. Lo vemos, creo que muy bien también con este ejemplo de un informante en el centro de interés 5, que es la comida, ¿no? Esta persona ha empezado por fruta, verdura, carne, que son términos altamente prototípicos, vemos que se sitúan en torno al 1, pero a partir del término carne, esa persona evoca la palabra proteína y a partir de proteína pues le vienen a la mente carbohidrato, mineral, vitamina, cocina. Y hay un momento en el que ya llegaba a cocina donde vemos que su índice de centralidad es prácticamente cercano a cero, donde esa persona se da cuenta de que se está alejando del núcleo de prototipicidad y trata de volver a él. Entonces vuelve a mencionar aceite, ¿no? De este modo, como vemos arriba, los vocablos enumerados en una prueba de léxico disponible no solo responden al estímulo inicial, como decíamos, sino a los vocablos anteriormente evocados. La persona cuando está respondiendo no está pensando todo el rato en la pauta que le hemos dado, que en este caso era alimentos y bebidas, sino que está fuertemente condicionado por lo que ha escrito previamente, ¿no? Esto supone la diferencia en términos de psicolingüística entre dos tipos de asociaciones mentales, la asociación libre de conceptos, que sería, ¿no?, la evocación, lo que se ha dicho siempre, de la prueba del léxico disponible, pero vemos que también tiene mucha importancia el concepto de la fluencia categorial, es decir, la evocación que se produce por el término inmediatamente anterior. Otra cuestión psicolingüística en la que me gustaría también detenerme un momentito es la diferencia entre distintos tipos de categorías. Yo les decía al principio que los centros de interés son muy heterogéneos. Entre ellos veíamos categorías pues muy dispares, ¿no? Y además se notan los resultados porque de manera sistemática hay centros de interés muy productivos en todo tipo de estudios con diferentes muestras
de informantes y otros pues tienen elaboran, otros informantes dan lugar a otros centros de interés, perdón, a listados mucho más reducidos. Vemos, por ejemplo, la diferencia entre categorías naturales y categorías radiales, aunque la clasificación es más extensa, pero me voy a centrar en esto. Entendemos que una categoría natural es la que corresponde con la categoría semántica en un sentido clásico, como pueden ser las partes del cuerpo, los animales o los colores. En estas categorías, incluso los términos menos prototípicos, los que aparecen al final de los listados, siguen correspondiendo con esa categoría. En el caso, por ejemplo, de las partes del cuerpo, los términos que resultaron menos evocados en últimas posiciones, ¿no? Eran, por ejemplo, los que hacían referencia a las partes del ojo o a las partes del oído, ¿no? La palabra iris, córnea, etcétera, ¿no? Que lógicamente están muy alejados del núcleo de prototipicidad, pero siguen encajando dentro de la categoría natural de partes del cuerpo. En cambio, en las categorías radiales se da una subcategoría central, pero que tiene extensiones o ramificaciones donde vamos a ver diversos subgrupos no necesariamente interrelacionados, ¿no? Al ser evocaciones mucho más amplias, no necesariamente todos los términos son compatibles entre sí y no necesariamente van a encajar dentro de una categoría natural, ¿no? Este era el caso de centros de interés como la ciudad y el campo, o el mar, que fue, como les decía, pues uno de los que yo había añadido, entre otros investigadores. Para poder ver estos distintos tipos de categorías, tenemos la suerte de contar con herramientas informáticas que nos permiten elaborar grafos. Un grafo es una representación visual de una red de palabras. En este caso tenemos el grafo de los animales en Escolares de Gran Canaria y este grafo está elaborado con un software que se llama Dispografo, ¿no? Si nos fijamos en el centro de la imagen, tenemos perro y gato prácticamente uno encima de otro, y eso nos indica que son dos términos con un altísimo porcentaje de coaparición. La mayoría de los informantes, cuando evocan perro, la siguiente palabra va a ser gato o viceversa, ¿no? Y a partir de este núcleo, pues se han evocado otros términos, como por ejemplo vemos pato, oveja, lagarto, etc. Lagarto nos remite a iguana, o por ejemplo, vaca nos remite a buey, etcétera, ¿no? De esta manera podemos captar visualmente la idea de un centro de interés, de la prototipicidad, de las evocaciones. En el caso de Dispografo, cada una de las flechas nos indica el número de informantes que evocaron los términos, independientemente del orden. La flecha nos indica el término con perdón, la dirección en la que se produjo con mayor frecuencia. Y también es importante que les diga que se han eliminado de la imagen las evocaciones producidas por un único informante. Lo que nos interesa es tener una visión del léxico compartido, ¿no? Por eso todas las evocaciones son de 2, 3, 4 personas, ¿no? Y además de esta herramienta Dispografo, yo les mencionaba anteriormente que en los últimos años se ha desarrollado Lexpro. Lexpro tiene muchas ventajas, además de lo más evidente en este caso, que es que nos permite colorear las distintas partes del grafo y además es que es una herramienta que nos permite hacer todo el proceso, ¿no? Desde ese Excel que podíamos recopilar hasta la confección de los listados y también de los grafos, ¿no? Aquí vemos el centro de interés, el mar, en adultos de las Palmas de Gran Canaria. Corresponde, por lo tanto, con mis datos. Y creo que es un ejemplo de lo que entendíamos por una categoría de tipo radial. Aquí ya no hay un núcleo prototípico en el que todo acaba conectando, sino que quizás el término más evocado ha sido pez, que da lugar, por ejemplo, a barco, que a su vez remite a velero y a lancha. Aquí podemos ver que en las flechas se nos indica, la flecha señala la dirección en la que la evocación es más fuerte, pero se nos indica también la dirección contraria. Es decir, hay dos personas que han dicho barco y barco les ha remitido a lancha y hay una persona que ha dicho lancha y le remitía a barco. Lo interesante de las comunidades coloreadas, ¿no? Es que podemos entender muy bien esa idea de las evocaciones que no se conectan entre sí. Aquí podemos ver, si pensamos por ejemplo en los términos como ballena, delfín, tiburón, sardina, pues la fauna del mar,
pero a la derecha tenemos pues a lo mejor los juguetes que llevaría un niño a la playa, ¿no? La pala, el cubo y el rastrillo, deportes acuáticos como el surf o el windsurf, vestimenta, bikini, bañador y otro tipo de elementos de la naturaleza, pero que no son fauna, aquí en amarillo, ¿no? Como ola, espuma, arena, roca, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la corriente a la que yo me he dedicado últimamente porque creo que nos permite manejar una gran cantidad de datos y llegar a conclusiones muy relevantes, por ejemplo, si cotejáramos grafos de distintas comunidades de habla, por ejemplo, de escolares, ¿no? Un grafo de niños de tercero de primaria, de quinto y de secundaria, podemos ir viendo cómo no solo es que manejen una mayor cantidad de vocabulario, sino que hemos podido comprobar que las redes semánticas son más ricas. Se consolida la unión entre conceptos y esos distintos núcleos están muy bien conformados, lo que da es una evidencia de cómo se almacena ese léxico en la mente de los hablantes, ¿no? Y bueno, y con esto termino mi intervención, reiterándoles mi agradecimiento por haberme invitado y por haberme escuchado. Y estoy encantada de responder a cualquier duda que se les pueda haber planteado a lo largo de mi charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por tan magnífica presentación de un tema que además es tan amplio y tan complejo como acabamos de ver. Es decir, mucho más de lo que en general sabemos a simple vista sobre el léxico disponible, ¿no? Has dado un panorama realmente muy completo, muy amplio, muy rico y con muchas posibilidades de estudio, sobre todo para los estudiantes que estén viendo esto o que Sí, vayan a ver esto. Creo que esta presentación que has hecho constituye un punto de partida realmente muy rico para ahondar más en esta disciplina. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo un par. Elena. Yo, muchísimas gracias, Inma. Como ha dicho Antonio, has hecho una síntesis que me parece maravillosa a tener en cuenta para todos esos estudiantes que están a punto de decidir su trabajo tanto de bachelor, aquí se llama bachelor al grado, como de máster, porque bueno, ha sido una introducción metodológica excepcional y luego hemos podido ver todas esas orientaciones que pueden tener alcanzar los trabajos. Y antes de que Antonio me cambie el panorama y me desvíe justamente pensando en estos estudiantes, quería preguntarte, porque no los he manejado, si todos esos programas y esas herramientas informáticas que nos has mencionado, Lexidis, Dispolex, Lexpro, el DLX, todo esto, ¿son gratuitos, están en abierto o hay sí, algunos que tienen que tener licencia? son todos gratuitos. En algunos casos sí que hay que registrarse, solicitar acceso, ¿no? Para que nos creen un usuario. Pero el proceso es muy sencillo, no suelen dar problemas de instalación. Además, contamos con manuales, o sea que en ese sentido yo animaría de verdad a los estudiantes, y más del ámbito francófono que no se ha trabajado, yo creo que sería una vía de trabajo muy interesante y ya digo, pues contamos con herramientas sencillas y gratuitas. Como mucho hay que registrarse. En el caso del Lex, que es la que usamos para recopilar las encuestas, ni siquiera hay que instalar un software, sino que funciona totalmente online. En el caso del Lex Pro, con la que estamos haciendo los grafos, sí que hay que instalarlo, pero repito que el proceso es muy sencillo y totalmente gratuito. Muchísimas gracias. Y otra breve cuestión sobre porque hemos visto que antes se hacían pues, en los cuestionarios por escrito, ¿no? Los que has Sí, mencionado al principio. ¿Los potenciales evocados también son de forma escrita o se recopilan de forma oral? ¿O se combinan las dos técnicas? O sea, cuando se le pregunta por los sí, animales, ¿qué animal piensas? ¿Esos lo escriben o es...? sí. Sí, Sí, que sepamos, las únicas que se han hecho oralmente, que yo recuerde ahora mismo, han sido muchas veces con escolares de 6 años, porque en esos casos, pues evidentemente se hace necesario. Y quizás de manera metodológica, como experimento metodológico, creo que algunos han hecho la misma prueba oral y por escrito para cotejar si hay diferencias. Pero la gran mayoría son todos por escrito
y además hasta hace 3 años por escrito y en papel, ¿no? Como, o sea, yo ahora cuando veo estas herramientas me paro a pensar en la cantidad de horas y de fotocopias que manejábamos antes, que ahora, pues, imagínate, salir de hacer una encuesta, yo he hecho alguna pequeña prueba piloto con mis estudiantes este año y marcharte de una encuesta con todos los resultados pasados a Excel, donde únicamente puedes pasar directamente a la fase de edición, evidentemente, corregir ortografía, pero vamos, ahora ya se automatiza todo. Lo más habitual, 90 y tanto % de los trabajos han sido con cuestionarios escritos en papel. Ah, Sí, sí, sí. Esto tiene también una cuestión con el caso del factor edad que veíamos, de cómo iba disminuyendo la cantidad de léxico que se manejaba en ciertas edades y especialmente en hablantes de entornos rurales o etcétera, ¿no? Y es que tampoco podemos pasar por alto que a lo mejor no estamos midiendo el caudal léxico que conoce la persona, sino también su capacidad de escritura en un contexto un poco forzado, ¿no? Una persona de cierta edad, yo tengo informantes de hasta 87 años, ¿no? Podemos llegar a conclusiones de verdad sobre su conocimiento léxico. Hay que ser prudentes ahí, ¿no? Entonces ahora estas herramientas informáticas pues también nos facilitan muchísimo, pero también habría que tener eso en cuenta, ¿no? Si vamos a comparar distintas edades, ¿cuál es la familiaridad de esos informantes con la manera en la que le estamos haciendo la prueba? Claro. sí, claro, sobre todo estoy pensando en si es por tiempo o las personas que no estén muy habituadas a escribir, por ejemplo, en un teléfono móvil o en una tablet, Sí. claro, van a tardar más en escribir que personas que digamos, quedamos así con el dedo y escribimos palabras en 5 segundos. Mis estudiantes este año de segundo de carrera, o sea, prácticamente antes de haber terminado yo de explicar, ya estaban escribiendo porque no les supone, o sea, tiene una interfaz muy, muy sencilla. Se añade un término y se le da al enter y te lo va ubicando inmediatamente y a los 2 minutos se bloquea. O sea que, eh, vamos, con jóvenes entiendo que es muy, muy fácil, sí, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo porque de verdad, bueno, hasta para las clases hemos dado aquí un montón de herramientas que seguro vamos a utilizar con los estudiantes. Qué bueno, me alegro mucho. Y le dejo la palabra a Antonio, que seguro que... No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Si no hay nadie más, a mí me gustaría Yo he preguntarte. levantado la mano. Sí, Ay, perdón, no lo había visto. Salió tarde, salió tarde. Perdón. No, yo solo tenía, bueno, muchísimas gracias, Inma. a ti. Yo tenía o sea, me ha llamado la atención porque con respecto a los grupos que tenías en las estadísticas, creo, sobre todo rurales, yo esperaba que a lo mejor era otro tipo de respuestas u otro tipo de palabras las que iban Sí, a dar y no realmente menos en la lista, por lo que he entendido. Es verdad que no soy muy o sea, no conozco mucho el tema, pero me ha llamado mucho la atención que en vez de decir otro tipo de términos, sacar otro tipo de léxico, sea menor sí, no, simplemente. ¿Es a por ver, la edad tampoco quiero, o...? claro, tampoco quiero generalizar porque no me daba tiempo de profundizar mucho. Yo creo que la principal, como bien dices, ¿no? El interés del cotejo rural urbano puede ser la diferencia en la cantidad. Lo que pasa es que no tenía, vamos, había tantísimas cosas en las que me hubiese gustado profundizar que no pasé al análisis cualitativo de los dos listados, que sería interesante. Con la diferencia rural-urbano sucede un poco como con la diferencia según sexos, que es que no se puede tampoco establecer no se puede afirmar categóricamente que incida de una manera concreta. Puede haber estudios donde es más numerosa el listado de los urbanos o de los rurales, así que no es de los más determinantes, la verdad. Lo que pasa es que tristemente a veces, depende de qué entendamos por rural y urbano, si vamos a Claro, entender rural por también un nivel socioeconómico más bajo, si va a la par de eso, ahí sí puede ser que evidentemente se produzcan grandes diferencias. En general, el factor que más incide siempre es el nivel educativo y el nivel socioeconómico. Entonces, claro, rural o urbano depende de qué. Yo, evidentemente, mi conocimiento de las regiones francesas que ellos analizaron no es tanto como para profundizar. Yo sé que sería muy, muy interesante que lo pudieran hacer los francófonos, ¿no? Que vean un poco cuando hablamos de rural urbano, de qué estamos hablando. Sí, sí, pero coincido contigo, creo que lo interesante ahí es el cotejo cualitativo.
Ujú. Ujú. Vale, vale. No, es que claro, me llamaba la atención porque digo, por lo menos en partes de la casa o cosas así, pero claro, también influye la edad dentro de lo rural. Entonces, es verdad que son Sí, muchas más cosas a lo mejor en lo que yo estaba pensando. sí, Y bueno, el de tengo una hay uno que pregunta está que es abajo una del patio de curiosidad. jardín, que recoge términos de jardinería y eso, y entiendo que ahí pues sí se pueden observar, sí. Tenía otra pregunta que es meramente curiosidad. Sí, sí, sí. Y es, has mencionado que en tu tesis doctoral ampliaste y metiste otra área léxica que era el mar. Sí, Además, comparando Madrid con Las sí, Palmas. ¿Por qué? O sea, me me parece muy curioso. Evidentemente, no sé si es por sacar dialectalismos, podríamos decir, ¿no? O sí, más, muchísimo más léxico de Las Palmas. ¿Por qué? O sea, me sí, llama la atención mucho eso. honestamente no me puedo atribuir la idea porque ese centro de interés lo habían incorporado previamente en Málaga, tanto ese como el de medios de comunicación, se habían empleado previamente en Málaga, que tienen un estudio, digamos, análogo al mío, porque también es con adultos del Presea. Ellos ya habían incluido el mar. Creo que también en Galicia, en Almería, hay distintos estudios de léxico disponible del mar. De hecho, yo tengo un articulito por ahí publicado donde los cotejo un poquito los resultados, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era ver la idea del mar de los gran canarios y de los madrileños, o sea, léxico disponible del mar en una ciudad con mar y en una ciudad que no. Y claro, exactamente, los resultados cuantitativos no eran tan relevantes, pero los cualitativos sí, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención, que en el léxico disponible del mar de los madrileños se asocia todo el rato con agosto, vacaciones, ¿no? Y en eso en el de los Gran Canarios no, el mar está ahí todo el día, ¿no? Claro. Y está integrado como con una mayor naturalidad, por así decirlo, ¿no? Pero en general también se producen muchas coincidencias, quizás menos de las que yo hubiera esperado, pero fue interesante también la recogida de dialectalismos, o sea que en ese sentido la idea no fue mía, sino que ya se había trabajado previamente, y el de sentimientos y sensaciones, que también lo he analizado en alguna ocasión, en ese caso se había trabajado previamente en Madrid, en Ujú. el trabajo de Florentino Paredes en Madrid. O sea que no, yo las mencioné porque eran las que yo conocía, pero evidentemente no, ninguna de esos tres centros de interés fue una idea totalmente nueva, ¿no? Sino que lo interesante es poder cotejarlo. Siempre me llamaba la atención y de hecho Sí, cuando has puesto uno de los últimos gráficos por colores, bueno, de las asociaciones de palabras, sí, que justo aparecía el APA, digo, claro, yo me he preguntado, digo, a un madrileño en esa era léxico la idea que disponible, traje, claro. no sé si iba a estar, claro. Sí, sí, aparece, bueno, agua viva, que es la medusa, ¿no? Ceba, que, ¿no? Que son esta vegetación que aparece en la playa. Hay muchos Sí. canarismos ahí. Vieja, que es un nombre de un pescado también, ¿no? O sea, sí, sí, es muy interesante esa diferencia. Si quieres, lo tengo publicado, la diferencia entre el mar en Gran Canaria y en Madrid. Si lo buscas, yo creo que está disponible online. Vale, muchas gracias. Era mera curiosidad, de Sí, no, verdad. no, Ya, no, me Antonio, te encanta. dejo, pero es que me ha llamado mucho la atención esa parte. Sí, no, no, son términos muy bonitos. Además, yo coincido contigo que a mí lo que me interesa luego es el análisis muchas veces cualitativo, ¿no? Ver que sea abocado y que no. Sí, sí, sí. Muchas gracias, A ti, Inmaculada. María. Creo que Elena tenía la mano levantada, ¿no? ¿Ya no? Ah, vale. Eh, bueno, para terminar, yo creo que una pequeña pregunta que tenía, que me quedé con la duda, habías puesto una de las imágenes en las que había una encuesta que aparecía la palabra vestido con B. Sí, Entiendo, o sea, entiendo que el foco de interés de la investigación es léxica. Sin embargo, me llama la atención si hay algún tipo de manera de recuperar ese tipo de datos que sí, quizás podrían también tener algún tipo de sí. interés. Sí, de hecho, bueno, es una cosa que llevo tiempo queriendo hacer y por una cosa por otra no he podido. Florentino Paredes los tiene publicados los resultados de Madrid, de la ortografía en las encuestas, y no sé si puede haber alguien más que lo haya hecho, que seguramente sí. Evidentemente, a los informantes siempre se les dice que no se preocupen, que no dejen de anotar un término por no conocer su escritura. Pero luego nosotros, en una fase de análisis, es un dato muy relevante y muy interesante, ¿no? Porque tenemos cuestiones ortográficas, la verdad que bastante llamativas en todas las edades y en todos los niveles educativos. Entonces, evidentemente, a la hora de editar los datos, siempre se aconseja que conservemos el original tal y como se escribió y hagamos una copia donde hacemos esa edición que hemos mencionado, ¿no? Donde unificamos masculinos, femeninos, plurales y todo eso, ¿no? Pero Vale. nos interesa conservar el original,
porque claro, nunca sabemos, el día de mañana podemos analizar, por ejemplo, se me ocurre en el caso de Canarias, podemos analizar las faltas de ortografía vinculadas al ceseo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué palabras hemos escrito con S y van con Z o con C, ¿no? O cualquier otra cuestión. Así que sí, sí, es muy interesante y hay algo publicado por ahí. Ah, pues, Sí, genial, pues muchas gracias sí. por aclarar esa duda. Y no sé si hay alguien más que tenga alguna duda antes de terminar. Yo, solamente una cosa, aparte de la cuestión ortográfica, también la cuestión de, por ejemplo, los diminutivos. Todo eso también me parece muy interesante, ¿no? Para el estudio además de la variación, por ejemplo, ahora hay muchísimo sobre los diminutivos, que siempre pues acudimos a otras fuentes, generalmente test o encuestas o tal, porque pensamos que no van a salir tanto en listados y en este tipo de listados hemos visto que aparecen Sí, mejor. sí, Así que además es un verdadero quebradero de cabeza a la hora de editar porque siempre tienes el miedo de si estás perdiendo información o no. En el caso se me ocurre de los muebles de la casa, con mesita, mesilla, mesa, era una locura, ¿no? Y al final, no recuerdo exactamente cómo fue la unificación, pero llegó un momento en el que me di cuenta que en el caso de Gran Canaria siempre aparecía mesa de noche y para el mismo referente en Madrid aparecía mesilla, pero nunca mesa de noche. Entonces, claro, es interesante a la hora de editar hilar muy fino, porque si podemos perder información, igual es interesante mantenerlo, ¿no? En cambio, otras veces era en el del mar, por ejemplo, pues piedrecita, no sé cuánto. Eso también es interesante desde el punto de vista dialectal por la cuestión del interfijo, que en Canarias te podrían piedrita también, piedrita, piedrecita. Pero en el mar o en el campo, en la ciudad, hay muchísimos, ¿no? Pues una casita, un caminito. Claro, ¿dónde pones el foco? Y es de diminutivos, la verdad que ahí sí que no sé si alguien ha analizado eso, pero sería muy, muy interesante. Sobre todo diminutivos más que aumentativos. Diminutivos sí, se se presta más. mucho. Sí, sí. Bueno, nos dirán que nos estamos dando ideas de TFM y de TFG. ¿Verdad? Sí, sí, vamos. Yo creo que es un campo que ofrece muchísimas posibilidades, muchas vías de análisis y ya digo, con las herramientas informáticas que hay ahora y la posibilidad de aplicarlo al centro de interés que queramos, ¿no? O sea, totalmente cualquier idea que se nos ocurra que tenga que ver con la situación actual. Si queremos pensar, por ejemplo, pues, ¿qué opinan los estudiantes sobre el cambio climático? Pues, cambio climático, ¿no? Y es que yo creo que las vías son infinitas. Pues muchísimas gracias, Isma. Nada, Bueno, si no hay ningún otro comentario, no nos queda más que, bueno, que agradecerte, Inmaculada, por la visita magnífica que nos has hecho al Jardín del Filólogo. Ha sido realmente una charla extraordinaria. Creo que abre muchísimas ventanas de investigación futura a los estudiantes que vayan a ver esto. Como saben, estará disponible en línea, en abierto, en YouTube esta charla. Y bueno, no nos queda otra cosa que agradecer a la profesora Inmaculada Medina Peñate por su intervención muchísimas gracias. y bueno, y por toda la información y todo lo que nos has ampliado sobre el tema de la disponibilidad léxica. Nada, muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y queda abierta en el futuro pues, cualquier posibilidad de colaboración en estos temas. Yo me alegro de que les haya gustado y si se abre alguna vía para que alguien se anime a estudiar estas cuestiones, pues aquí estaremos siempre.